Buenas noches, gente. Dios me los bendiga. Buenas noches, gente. Dios me los bendiga. Denme un segundo. Probar algo. No sé dónde están, pero vamos a ver. Denme un segundo. Probar algo. No sé dónde están, pero vamos a ver. Gente, por aquí estamos. Vamos a hacer este videito. Vamos a llevar esta palabra pronto, rápido, ¿verdad? Gente, por aquí estamos. Vamos a hacer este videito. Así que acompáñenos, bendiga a alguien más. Comparte el video con alguien, familiar, amigo, alguien que se haya apartado, porque la intención es llevar esta palabra, ¿verdad?, para aquellos que se han apartado y todavía no han querido volver al redil, advertirle de las cosas, porque la Biblia es clara en cuanto a eso. Así que comparte el video. Vamos a darle, no esperar, vamos a empezar a las 7:30, vamos a darle 5 minutitos, por eso de verdad, de darle tiempo a ver si se comparte el video. Si alguien quiere bendecir, así que pido disculpas, gente, no había podido hacer el video, pero estamos ya aquí, así que pero estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Así que es importante que usted entienda este mensaje de hoy y que pueda ayudar a un hermano. Vamos a hablar hoy de un tema que de verdad que a veces ni se toca, se menciona mucho, pero de ahí en fuera no hay ningún tipo de preocupación. Así que, hermano, vamos a orar para dar comienzo a esto. Así que acompáñeme, comparte el video, todavía está a tiempo, bendiga a alguien más. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos acompañe en esta más tarde, Señor, para que seas tú el glorificado, para que seas tú, Señor, el que dirija, Señor, esta palabra, pero sobre todo, Señor, te pedimos en esta hora que tú tomes el control sobre lo que aquí se vaya a hacer, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, ministres a través de esta palabra, que haya liberaciones, sanidades, milagros y prodigios en tu nombre, para la gloria y honra de tu Hijo amado Jesucristo. Y te lo pedimos, Señor, todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias. Así que, amado, comparte el video, bendiga a alguien más. Vamos a tocar este tema. Es un tema, ¿verdad?, un poquito difícil de tocar. Tal vez muchos no lo puedan entender, tal vez muchos no lo quieran recibir, pero yo lo quiero hacer porque Dios lo puso en mi corazón, basado en cosas que he estado viendo, ¿verdad?, de personas que tristemente, que a diario nosotros y muchas otras personas exhortan al hermano, al pueblo,
de buscar al Señor, de no apartarse del Señor. Y quiero, ¿verdad?, que podamos entender las consecuencias nefastas que puedan haber cuando uno se aparta del Señor. Y así que, como yo dije, vamos a tocar un texto bíblico que no a todo el mundo le gusta escuchar esto, no a todo el mundo le agrada escuchar esto, no a todo el mundo, ¿verdad?, le interesa escuchar esto, porque a nadie le gusta que le metan el dedo en la llaga. Pero yo no lo hago con la intención de meter el dedo en la llaga. Yo lo hago con la intención de, ¿verdad?, de que el pueblo pueda, ¿verdad?, entender lo peligroso que es cambiar o tomar ciertas actitudes que no nos llevan más que a la perdición. Así que, amado, vamos a orar. Ya oramos, vamos a leer la palabra. Acompáñeme conmigo a Lucas 11 del 24 al 26, y también está en Mateo 12 del 43 al 45. Yo tengo la versión La Pechita. Yo tengo versión La Pechita, así que vamos a leerla porque yo creo que es meritorio que nosotros podamos comenzar a buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Así que mira lo que dice la Biblia. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Comparte el video, mira lo que dice. Lucas 11, 24 al 26 y Mateo 12, 43, 45. Vamos a leer Lucas y dice: advertencia contra el espíritu inmundo que regresa. Advertencia contra el espíritu inmundo que regresa. Y mira lo que dice la escritura: al salir un espíritu inmundo de un hombre, anda rondando por lugares donde no hay agua, buscando reposo para sí. Pero cuando no lo haya, dice: regresaré a mi casa de donde salí. Y si al llegar la encuentra barrida y si al llegar la encuentra barrida y decorada, entonces va y trae a otros 7 espíritus peores que él, y entrando habitan allí, y la condición final de aquel hombre llega a ser peor que la inicial. Wow. Sabemos que estos son, ¿verdad?, en estas enseñanzas de Jesús. Está hablando prácticamente en casi todas las de ellas, desde el capítulo 11, está hablando de, vamos a ponerlo así, de las ataduras demoníacas que podía tener el hombre, de las cosas que el hombre estaba haciendo que podría provocar caer en eso. Y vemos que aquí es Jesús está hablando y dice: al salir un espíritu inmundo de un hombre. O sea, esto me lleva a mí a pensar, ¿verdad? Sabemos que en Lucas, Mateo no Lucas. En Lucas 8.2 vemos que Lucas 8.2 habla de que Jesús reprendió y, ¿verdad?, y sacó de María Magdalena 7 demonios. No es casualidad que hayan sido 7 demonios. Y dice la escritura, ¿verdad? Y vamos y lo leemos, Lucas 8.2, para que podamos ir, ¿verdad?, entendiendo por dónde es que vamos. Mira lo que dice Lucas 8.2. Y dice Lucas 8.2: y algunas mujeres que habían sido restauradas de enfermedades y de espíritus malignos, Miriam, llamada Magdalena, quien habían salido 7 espíritus malignos. 7 espíritus malignos habían salido ¿de quién? De María Magdalena. Sabemos que, ¿verdad?, que María Magdalena, antes de llegar al Señor, era una persona, ¿verdad?, de vida alegre, por no mencionar la palabra, para no ofender. No estamos tratando de denigrar a nadie, sino a ninguna mujer, porque la mujer no, chacho, Dios me libre, sino presentar al pueblo que cuando Dios hace algo, lo hace en orden y lo hace con un propósito. Vemos que
Jesús había libertado, ¿verdad? Estaba hablando aquí de las mujeres que lo habían visto resucitar, y entre ellos estaba María Magdalena, que fue la mujer que él le sacó los 7 demonios, que después se hizo, ¿verdad?, discípula del Señor. Y vemos más adelante que en el capítulo 11 nos está hablando de que cuando una persona ya ha sido limpiada, restaurada por el Señor, y prácticamente permite o se aparta del Señor, el espíritu que había anteriormente vuelve otra vez, y no tan solamente vuelve, sino que trae 7 adicionales. Y eso me llevaba a mí a pensar, ¿verdad? Y yo estaba buscando muchos no, ¿verdad? Esto no tiene que ver, no está escrito en las escrituras, pero muchos mencionan 7 pecados capitales, muchos teólogos hablan de eso no se menciona en la escritura. Pero yo me puse a buscar, ¿verdad?, pecados que pudieron haber, ¿cómo le digo? Pudieron haber sido los pecados que provocaran que María estuviera, ¿verdad?, en aquel entonces endemoniada, y que el Señor nos está advirtiendo aquí que son los que van a entrar en aquellas personas que se apartan del Señor, que una vez que conocen al Señor, asumen que todo está bien, asumen que no hay más nada que hacer, simplemente acepto al Señor, o simplemente me descuidé, no importa, y nada va a suceder. Y la palabra dice que, ¿verdad?, que una vez que, y vuelvo y te lo leo, y es una advertencia para cuando nosotros somos liberados de cualquier tipo de espíritu, estemos conscientes de que si nosotros descuidamos la salvación, nosotros descuidamos nuestra relación con el Señor, le estamos dando cabida a que entre espíritu, y no tan solamente entre uno, entren 7, y dice la escritura que el estado postrero va a ser peor. O sea, te vas a poner peor que anteriormente. ¿Por qué? Porque ya no va a ser uno. Y mientras yo estaba buscando pecados que podrían, ¿verdad?, de una manera u otra afectar al hombre. Sabemos que la Biblia habla de los 7 de los 10 mandamientos. De esos 10 mandamientos hay 3 mandamientos que son para, ¿verdad?, honra padre y madre, honra, alabar al Señor, son ordenanzas para adorar al Señor, para con el hombre. Pero entonces hay otros 7 que son mandamientos que el hombre no debe hacer con el hermano. Por ejemplo, no podemos robar, no podemos matar, no podemos el falso testimonio en contra de alguien, no podemos mentir, no podemos desear la mujer de nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque eso atenta contra otra persona. Y yo estaba buscando, ¿verdad?, qué pecados podrían haber sido sacados, no tan solamente de María Magdalena, sino qué pecados pueden entrar en una persona que se descuida. Y me lleva ¿verdad?, a pensar, y estaba buscando pecados que prácticamente la Biblia habla de ellos, de montones de pecados, pero hay pecados que son prácticamente pecados que podrían afectar directamente a otra persona. Por ejemplo, yo puedo cometer el pecado vamos a ponerlo así, de omisión de responsabilidad. Eso es un pecado, y mi omisión pudo haber afectado a otra persona. Yo puedo cometer un pecado de cualquier tipo de cosa y afectar a otra persona, pero también hay pecados que te afectan tan solamente a ti, no afectan a nadie. Por ejemplo, yo coger y dañar mi cuerpo, ¿con qué? Poniéndome tatuajes, como dice la escritura, ¿verdad?, que nosotros somos el templo de Dios. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestro templo, porque la palabra dice que hay de aquel que sepa hacer lo bueno y no lo haga. O sea, una vez, no es lo mismo tú tener los tatuajes y llegar a los pies del Señor, a que tú no tengas ninguno y tú sirviéndole al Señor venga y se te pegue el deseo de ponerte un tatuaje. Y el problema es que eso es adictivo. No te vas a poner uno, te vas a poner dos, te vas a poner 3. Entonces estás violentando lo que dice la escritura, ¿verdad?, que nosotros somos el templo. Una cosa es antes y otra cosa es después. ¿Por qué? Porque la escritura dice que todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya todos los tatuajes que tú te pudiste haber hecho sin haber conocido al Señor, la Biblia dice que, ¿verdad?, somos el templo de Dios, que por eso ofendimos al Señor, que por eso fuimos, ¿verdad?, transgresores hacia nuestro cuerpo, hacia lo que Dios mandó. Pero la palabra dice que una vez aceptamos al Señor Jesucristo,
nuestros pecados son perdonados y que Él los arroja al mar, Él no los, al profundo del mar, Él no los busca. Él dice, la Escritura dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, o sea, que ya no tenemos, ¿verdad? Aquel rastro del pecado que pudimos haber, porque fuimos lavados por la sangre de Cristo. Y esos son pecados que no afectan a otras personas, nos afectan a nosotros mismos. Pero hay pecados que sí afectan a otras personas, y eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Detallar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos aquí de que van a entrar 7 más, tenemos que saber qué tipo de pecados van a entrar ese tipo de personas. Y son pecados que comúnmente siempre entran en todas. ¿Por qué? Porque el pecado viene a destruir al ser humano. El pecado viene a matar. El pecado viene a apartar al hombre del Señor. Y mira lo que, mientras yo leía y buscaba, uno de los pecados, que la Biblia habla mucho de eso, que Jesús habla mucho de eso, es la soberbia. Mateo 23:12 habla sobre la soberbia. Yo lo voy a buscar poco a poco, ¿verdad? Quiero no tardarme mucho, pero Mateo 23:12 y habla y se refiere a la soberbia. Y yo pensando, yo diría, a lo mejor aquella dama, ¿verdad? No tengo nada, ya estoy cogiendo el ejemplo nada más. A lo mejor, porque cogí el ejemplo porque habla de que el Señor sacó siete demonios. Eso es lo que yo estoy tocando, el tema de los demonios, no de la persona. ¿Verdad? Para que no ofender a nadie se sienta ofendido. Mira lo que dice Mateo 23:12. Porque el que se exalte será humillado y el que se humille será exaltado. Estamos hablando aquí de la soberbia. Uno de los pecados que podemos entender que una vez nosotros, y lo hemos visto, personas que se han apartado del Señor, que de una vez después que conocieron al Señor, que se volvieron atrás, caen en la soberbia, caen en que no, yo lo sé todo, yo lo puedo hacer todo, que se creen que son los grandes, que se creen que su manera de pensar es la verdadera, que ellos no están equivocados, que para ellos están correctos, y esa es la soberbia. Y podemos pensar que uno de los pecados que podría entrar o puede entrar cuando, de los 7 que entran cuando una persona se aparta del Señor, se aleja del Señor, no quiere más saber del Señor, es la soberbia. Y el Señor lo habla claro y lo dice. O sea, en Proverbios 16:18 también habla de lo mismo, de la soberbia. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros somos sellados con la sangre de Cristo. Pero la palabra a mí me habla de la apostasía. A mí la palabra me habla de que cuando una persona quita la mano del arado y vuelve hacia atrás, entra en apostasía. ¿Qué es apostasía? Negar la fe. Negar que una vez conociste al Señor y ya no quieres saber del Señor. Por lo tanto, aunque haya habido un lavamiento por la sangre de Cristo, Cristo también va a respetar tu decisión en que tú determines si lo sigues o no lo sigues. Porque esto no es tan solamente que ya tú eres salvo y te sientas a ver televisión y ya no hiciste nada con tu vida. Y te sigues llenando, bombardeando de pensamientos impuros, contaminando, y nunca pides un perdón, nunca te arrepientes, nunca haces nada. Entonces, eso no es una salvación. Si hubiera sido así, el Señor no hubiera sido necesario que viniera. Para nada. Pero pues por ahí muchos dicen que la salvación no se pierde. Pero yo soy de los que pienso que sí se pierde. Si yo descuido mi salvación, yo la puedo perder. Porque todavía estamos pensando que cuando hablamos de salvación, estamos hablando de la gracia. Y como yo siempre he dicho, cuando hablamos de gracia es de un favor inmerecido. Es que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para que a través de Él, que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida. Dice, todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, esa es la gracia. O sea, Dios nos dijo, mira, como ya el mundo está en pecado, el mundo está forjado de pecado, no hay manera de que ustedes puedan ser salvos, y yo te voy a enviar a mi Hijo. ¿Para qué? Para que entonces que a través de Él tú puedas ser salvo. No te está diciendo que instantáneamente tú vas a ser salvo. No, porque hay mucha gente, no. Ese es el problema con esta creencia de que nadie se pierde. O sea, que todo el mundo, no, porque tenemos
una libertad, un libre albedrío de decidir si hacemos las cosas bien o no hacemos las cosas bien. Y el Espíritu mismo nos va a quedar will para que hagamos las cosas bien, pero si no le hacemos caso al Espíritu Santo, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se va a apartar de ti. Hay mucha ramificación en cuanto a esto. Unos creen que no se pierde, otros. Yo soy de los que creo que se pierde la salvación, porque si no se perdiera, entonces el infierno no sería necesario, todo el mundo sería salvo, e inclusive aquellos que no aceptan al Señor como Cristo, como su Señor y Salvador. Yo creo que entonces tampoco hubiera sido necesario que Cristo viniera si la salvación no se perdiera, porque entonces, como la salvación no se pierde nada más con el mero hecho de que nosotros fuéramos, estuviéramos vivos, ya hubiéramos sido salvos y no tendríamos que arrepentirnos de nuestros pecados. O sea, son tantos puntos que tenemos que ver, y hay gente que piensa que la realidad es que muchos piensan que la salvación no se pierde. Yo soy de los que pienso que sí. Porque a mí la Biblia me habla de un infierno. A mí la Biblia me habla de una apostasía. Que es apostasía que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros, falsos predicadores. Y eso, cuando está hablando de falsos, está hablando de personas que dicen servir al Señor. Y si el Señor los está catalogando como falsos, por ende, son personas que no vienen de parte del Señor, son hijos, son emisarios del diablo. Por lo tanto, o sea, son personas que promulgan, como dice el Señor, de labios me honran, pero su corazón está muy lejos. O sea, son personas que vienen a engañar, a decirte cosas bonitas, pero ellos ya están sentados en el infierno. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que el Señor, de que Satanás tiene sus ángeles de luz también. O sea, hay gente que se va tristemente a perder en este caminar. ¿Por qué? Porque sacó la mano. Y no estoy menospreciando la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es lo más poderoso. Cuando Él no soy, ya no soy yo. Pero si usted no se somete al Señor y usted sigue en las mismas o vuelve para atrás a hacer lo que hacía antes, porque no hay una convicción de pecado, usted pierde la salvación que usted pensó tener. Y la soberbia es uno de estos pecados que provocarían que entraran cuando usted se aparta del Señor. Otro de los pecados es la avaricia. Lucas 12:15 habla de la avaricia. Lucas 12:11. Yo voy a buscar un texto porque tengo muchos textos, pero voy a buscar uno por cada pecado que yo conseguí. Lucas 12:15. Mira lo que dice Lucas 12:15. Vamos a leer Lucas 12:15. Piense usted, si la salvación no se perdiera, entonces ¿para qué vino Cristo? A hacernos salvos. Si ya éramos salvos prácticamente, porque seguíamos pecando. Seguíamos en el mismo limbo, pecando. El hombre hubiera seguido pecando y pecando y pecando y pecando, y no hubiera quien hiciera, ¿cómo te digo? El sacrificio para limpiarnos. ¿Por qué? Porque como todos pensamos que pues, la salvación no se pierde, pues ya tuviéramos una salvación ahí, sin más nada. O sea, segura. Y no, hermano, no, la Biblia es clara. O sea, la Biblia dice que en santidad nadie verá al Señor. Una persona que no es santa no puede llegar al cielo. Por más que haya aceptado al Señor, si no es santa, no ha habido una transformación en su vida. Para ser santo tiene que haber una transformación en su vida. Pablo se transformó por completo. Los apóstoles se transformaron por completo después del Pentecostés, después de la muerte, primero después de la muerte y la resurrección de Cristo. Y después del Pentecostés fueron transformados por completo. O sea, esto no es así, yo soy salvo, siempre salvo. Esto no es. Y me preocupa porque estoy viendo mucha gente por ahí que dice, no, yo oro en casa, sí, no, yo oro en casa. Pero entonces han pasado por alto la palabra que dice, el texto bíblico que dice que tengamos, que no dejemos de congregarnos como tienen muchos por costumbre. Y cuando hablo de esto, ¿qué provoca eso? Eso me lleva a mí a pensar que una persona que dice que sirve al Señor pero no se congrega, está expuesta o ya está simple y sencillamente cargando esos 7 espíritus que entraron a la casa. ¿Por qué? Porque una vez conoció al Señor,
se apartó de lo malo, después se apartó de lo bueno, y el enemigo vio, mira, ya se fue, ya que él volvió a lo mismo, vamos a entrar ahora, vamos a ser peor. La Biblia dice que el estado postrero será peor que el primero. O sea, que lo que está sucediendo, lo que le va a suceder a la persona actualmente va a ser peor que lo anterior. Y estoy viendo mucha gente, y lo escucho mucho, no, yo no me congrego, porque el pastor es que, mire gente, usted no va en busca de un pastor. Los hombres son imperfectos, yo soy imperfecto. La iglesia es perfecta porque es el regalo de Dios a Cristo. Nosotros no somos perfeccionados en Cristo Jesús. Cuando una persona es perfeccionada en Cristo Jesús, tiene perfección, porque somos perfeccionados, pero es en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús, la perfección se nos va. Y veo mucha gente por ahí diciendo, no, yo no me congrego, yo oro en mi casa. Yo veo cultos en mi casa. Y ha entrado esa persona a espíritu de lo que habla la Biblia. No salió tan solamente uno, se fue uno cuando aceptó al Señor como su Señor y Salvador. Y vino el Espíritu Santo y sanó y restauró y vino todo. Se descuidó y permitió y le dio cabida que entonces que se había salido entrara y volvieran 7 peores. Y tuve gente por ahí en esa actitud. Y es preocupante porque, gente, la Biblia es clara. O sea, lo que está establecido en la Biblia es de cumplimiento absoluto. O sea, nosotros como cristianos tenemos que cumplir absolutamente con lo que está establecido. Yo no puedo coger simple y sencillamente los textos bíblicos que a mí me gustan para entonces hacerlos cumplir. Y los que no me gustan me hago de la idea que no existen. Entonces estamos cayendo, ¿en qué estamos cayendo? En la soberbia, en que pensamos que lo somos todos, pensamos que lo sabemos todo, que yo no tengo dependencia de Cristo, que yo no tengo dependencia del Espíritu Santo, que yo no tengo dependencia de Dios, que yo no tengo dependencia de ayunar, yo no tengo dependencia de orar, yo no tengo dependencia de congregarme, y estamos cayendo en una soberbia. Y ese pecado es de los tantos que está entrando en este tipo de personas que una vez conocieron al Señor, se apartaron y dieron cabida a que volviera otra vez el estado, y peor aún, en un estado peor que el primero. Mira otro que dice, yo le dije que iba a buscar avaricia, Lucas 12:15. Lucas 12:15, mira lo que dice Lucas 12:15. Un buchecito de agua. Lucas 12:15. Mira lo que le dijo Jesús mismo, le está diciendo a los discípulos. Luego dijo a sus discípulos, tengan cuidado con toda forma de codicia, porque la vida no consiste en la abundancia de bienes. Wow, Jesús mismo nos está diciendo que tengamos cuidado de toda codicia, que la vida no consiste en tener bienes gananciales, en bienes. O sea, yo veo a la gente por ahí, si tú no diezmas, tú no ofrendas, haciéndose y hablándole de prosperidad, hablándole de negocio, hablándole de esto. ¿Y qué Jesús le está diciendo a los discípulos? Mire, que es a los discípulos, no es al pueblo, le está diciendo a los discípulos. Y léalo, se lo voy a leer otra vez. Nunca lo había leído. Mira que gloria al Señor por esto, porque es que lo tengo que subrayar, porque esto es increíble. Este es el texto que mata la doctrina de la prosperidad. Este es el texto que coge esa doctrina, la tritura. Mira lo que dice Jesús. Luego dijo a sus discípulos, tengan cuidado con toda forma de codicia, porque la vida no consiste en abundancia de bienes. O sea, cuando hablamos de codicia, que le está diciendo eso, tengan cuidado con todo lo que ustedes están deseando. O sea, la vida no es tan solamente bienes, hay más que eso. Y vemos gente en esa actitud, y es una de las cosas por las cuales yo he visto es que hay personas cuando se apartan caen en la soberbia, caen en la avaricia, porque ahora se creen, ahora quieren tener lo que no podían tener. ¿Por qué? Porque su Dios era la avaricia, su Dios era el bien, el deseo de tener. Tristemente eso está sucediendo. Tristemente la gente
cuando se aparta, tú los notas, ellos comienzan, primero su estado es postrero, es peor que el primero, o sea, el estado actual es peor que el primero, porque está escrito en la escritura que va a ser así, lo escribió Dios, o sea, Dios lo dijo, se va a cumplir. O sea, ¿por qué? Porque el enemigo lo que viene es a robar, matar y a destruir. Y los va a engañar de tal manera que los va a hacer soberbios, le va a dar el interés por las posesiones materiales y los va a provocar a que tengan el deseo de ser avaro, de tener más y más y más. Y eso es una de las cosas, ¿verdad?, que podemos entender que pudo haber de los demonios que salieron de esa dama, que está escrito soberbia, avaricia. Acuérdese, piense, usted tiene que hacerse la película. Me voy a poner yo, si yo fuese mujer, yo, para no ofender a nadie. Si fuese mujer yo, que no lo soy, soy hombre, y yo conozco al Señor, yo voy a que, después que me aparte el Señor, yo voy a querer volver a hacer las cosas que no hacía antes, o cosas peores. A lo mejor voy a comenzar a ser una persona soberbia, porque ya no voy a creer en nadie, voy a hacer lo que me dé la gana. Voy a desear a tener más y más y más y más y más, no importa cómo lo obtenga. ¿Por qué? Porque hay una necesidad que satisfacer. El cristiano no puede estar pensando en bienes. La escritura lo acaba de decir y lo dijo Jesús. Luego dijo a sus discípulos: tengan cuidado con toda forma de codicia, porque la vida no consiste en abundancia de bienes. O sea, soberbia, avaricia, el tercero, la lujuria. Una persona lujuriosa, usted sabe lo que es, no lo tengo que decir, Mateo 5:28, pero yo se lo busco y se lo leo, para que podamos entender cuál es el peligro que coge estas personas que se apartan del Señor, los demonios que van a entrar a su vida, demonios que traen tantas cosas, que por al lado vienen una ramificación de otras cosas. O sea, prácticamente compárelo como una infección, una persona que tiene una gangrena, eso coge, los demonios hacen así, cogen, te hacen una cosa, después te hacen otra cosa, te hacen otra cosa, te hacen otra cosa. Mateo 5:28. Mateo 5:28. Mira lo que dice Mateo 5:28. Mateo 5:28. Ok, para estar seguro. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para desearla, inmediatamente comete adulterio con ella en su corazón. O sea, va a volver a lo mismo, sea hombre, sea mujer, va a volver a lo mismo, va a volver a hacer cosas que se las había prohibido. ¿Por qué? Porque se fueron en rebelión, se fueron en contra de Dios, se fueron en contra de la fe que en alguna vez profesaron y creyeron. Se van a ir en contra y van a hacer lo que no se les permitía. ¿Por qué? Porque ya no va a estar, ya la persona prácticamente no va a estar operando, van a estar operando quienes, esos siete demonios operando su vida. Y si usted ve ese tipo de personas que se apartan, tristemente comienzan a tener todo este tipo de manifestaciones demoníacas en sus vidas. Acuérdense, la guerra nuestra no es contra carne ni sangre, contra principados y potestades. Y oramos por esas personas, ¿verdad?, para que puedan entender cuál es el peligro de esto, cuál es el peligro de nosotros apartarnos y provocar que entren 7 demonios a nuestras vidas. Destruye nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra relación con el Señor, nos expone a que perdamos la salvación, nos expone a tantas enfermedades. O sea, porque una persona lujuriosa es una persona que va a estar constantemente con una vida promiscua. La lujuria provoca promiscuidad. Una persona con lujuria va a ser una persona promiscua. ¿Por qué? Porque no va a querer y no va a pensar en establecer ningún tipo de relación. ¿Por qué? Porque una relación estable es contrario a Satanás.
Una relación de matrimonio es contraria a Satanás. ¿Por qué usted cree que Satanás ataca los matrimonios legalmente casados? Sea por la iglesia o sea por lo civil, porque están legalmente casados ante Dios y es válido. Porque por eso mismo. Pero una persona que es lujuriosa, que está todo constantemente